Hola, mi nombre es Joss y en este video les quiero recomendar mis libros favoritos del 2023. La verdad no les miento, estuve con un bloqueo lector muy grave, pero aún así logré leer 38 libros, lo cual creo que es una cantidad muy buena. Y bueno, de esos 38 libros les voy a recomendar 8 de mis favoritos. Espero que les guste, tengo un poquito de todo para todos, así que vamos allá. El primero es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Este básicamente es un retelling de la Ilíada. Si es que no han leído la Ilíada o simplemente no les interesa, les prometo que este libro sí les va a interesar. Historias como la Ilíada siento que son un poco complicadas de leer, o al menos para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes simplemente la idea de leer algo como la Ilíada es muy difícil porque su lectura es muy pesada, es muy difícil y simplemente es muy complicado de terminar y es caótico y desastroso. Sin embargo, afortunadamente contamos con novelas que nos salvan la vida, como esta belleza de aquí, que nos explican un poco sobre la historia de la Ilíada, cómo se desarrolló, cómo es que fue esta guerra tan importante. Y en este caso nos enfocamos en la perspectiva de nuestro protagonista, que es Aquiles, el valeroso héroe Aquiles, y su mejor amigo Patroclo. Debo decir de inicio que este libro tiene mucho contenido LGBT, así que si eres fan de este género, pues la canción de Aquiles lo vas a amar, lo vas a adorar. Fuera de eso, creo que esta es una excelente novela para conocer la historia, para conocer un poco de mitología griega, y es súper sencillito, súper fácil de entender. La narración de la autora es muy inmersiva, la verdad. Todo el tiempo te mantiene interesado, por lo que la lectura se hace súper liviana y la verdad no sé qué más decir. Es muy disfrutable este libro, tiene buen contenido, buenos personajes y todo está muy bien desarrollado. Realmente les recomiendo que vayan a leer esta joya. El siguiente libro es de la misma autora y es Circe, el cual narra la historia de una diosa que se convierte en hechicera. Se enfoca totalmente en la mitología griega y bueno, si estás interesado en la mitología griega, puede que este libro te guste, incluso si no te gustan todos estos temas. Realmente creo que este libro puede ser para todos, porque, repito, la autora te explica todo muy sencillito, muy fácil de entender y de una manera súper inmersiva. Así que realmente cuando estás leyendo esto, estás como de no quiero parar, quiero seguir leyendo, y eso es fabuloso. Y algo que me gusta es que nuestra protagonista es una diosa, sin embargo no tiene este tono usual de los dioses en la literatura, que suele ser como más duro, más estricto, incluso grosero, sino que Circe tiene un tono más humano, y eso es muy bonito porque uno mismo se puede identificar más con la protagonista. Además de que esta novela tiene mucho contenido feminista y mucho empoderamiento hacia la mujer, pero debo decir y debo advertir que también tiene contenido delicado como abuso hacia la mujer y violencia sexual. Entonces, si estos temas te parecen un poco sensibles, realmente no te recomiendo que leas esta novela. Sin embargo, si son temas que puedes tolerar, entonces adelante, lee la novela, te va a gustar y vas a aprender muchísimo sobre todo este mundo de mitología. Mi siguiente favorito es Una habitación propia de Virginia Woolf. Virginia es un clásico, un must que debe estar en las librerías de todos. Si no has leído ningún libro de Virginia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Por favor, ve a tu librería más cercana y cómprate cualquier libro, cualquier ensayo de Virginia, por favor. Es fundamental. En este ensayo en específico, Virginia nos habla un poco sobre las dificultades que han tenido las mujeres históricamente y en sociedad para desarrollar su creatividad al máximo potencial. Virginia se enfoca más que nada en las lingüistas y en las escritoras. Ella habla sobre lo difícil que es para una mujer autora realmente poder sentarse y poder
ponerse a escribir en total libertad y total creatividad. Creo que el nombre Una habitación propia es perfecto porque literalmente eso describe el mensaje fundamental de que una mujer debe tener una habitación propia, dinero y básicamente eso, suficiente dinero para tener libertad de hacer lo que ella quiera creativamente hablando. Y pues está muy interesante, sobre todo el ver cómo en otras épocas las mujeres se desarrollaban en estos ámbitos, y creo que es muy importante conocer esta información, sobre todo como mujer, pero pues también si eres hombre, creo que es algo que deberías leer. Y pues sí. Mi siguiente favorito es la poesía completa de Alejandra Pizarnik. Alejandra es una poeta argentina muy famosa, muy hermosa, muy trascendental en lo que viene siendo nuestra bella Latinoamérica. Y bueno, este librito básicamente lo que hace es recopilar todas sus obras que tuvo a lo largo de su vida. Sus poemas sinceramente no están difíciles de leer. Hay uno que otro que sí cuesta un poco más, pero la mayoría están bastante fáciles de comprender, y su temática suele ser más hacia el lado sentimental, hacia el lado emocional. Toca temas de vida, muerte, autoexploración. También Alejandra suele tener un tono más melancólico y un tanto triste. Entonces, si lo tuyo no son los poemas como más tristones, si te gustan más, no sé, los poemas románticos, realmente no creo que este libro te vaya a gustar. Pero si te gusta más el sentimentalismo y la melancolía en la poesía, entonces este es un poemario que deberías tener. Los siguientes libros que les quiero recomendar, y los voy a recomendar juntitos porque es parte 1 y parte 2, es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, el cual no lo tengo en físico porque se lo presté a un amigo. Y la segunda parte, que es Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Estos libros, específicamente el primero, lo leí cuando tenía 14 años y me encantó, me enamoró en su momento, pero decidí volver a leerlo básicamente porque este año se estrenó la película, la cual no la he visto. Estoy muy triste porque no la he visto, pero bueno, ya la veré. El caso es que por eso decidí releerlos, y no les miento, me volví a enamorar de estas novelas. Realmente, si no la han leído para este punto, ya que creo que son de las novelas más recomendadas en todas las redes sociales, si no lo han leído, por favor, dejen de resistirse, no se resistan. Les prometo que esta novela es demasiado buena, no creo que se arrepientan de comprarla y leerla. La historia básicamente va de Aristóteles, el cual no crean que es el Aristóteles de la historia, no, simplemente es un chico random, común y corriente que se llama Aristóteles, el cual conoce a Dante, otro chico común y corriente. Se hacen amigos y con el tiempo pues se enamoran. Ahora, lo que quiero decirles y aclarar muy seriamente es que estos libros se quedan cortos si les dijera que solo son de romance, porque estas novelas tocan muchos temas muy importantes. Entonces, como reducirlos a solo una historia de romance se me hace muy poco. En las novelas de Ari y Dante podemos encontrar temas como conflictos familiares, relación con los padres, con los hermanos, el cómo es autodescubrirse uno mismo y su propia sexualidad, también problemas con la comunidad LGBT. Estas novelas están ambientadas en los años 80, entonces realmente toca mucho cómo era salir del closet en esa época y lo difícil que era, además de que, en fin, no les quiero spoilear más, pero sí, o sea, realmente son muy buenos, por favor léanlos, y sobre todo son muy importantes porque te dejan reflexiones bien importantes y bien bonitas. Mi siguiente recomendación es nada más y nada menos que la saga de Heartstopper. Creo que este año esta historia se hizo sumamente famosa por la serie que sacaron en Netflix, pero en caso de que aún no la conozcan por algún milagro del universo, pues les cuento que trata sobre Nick y Charlie, dos chicos que van en la secundaria, se conocen ahí, se hacen súper amigos y con el tiempo se enamoran.
Creo que lo que más me gusta de estas historietas es que narran desde una historia muy saludable y muy sana. Creo que en las historias románticas es muy difícil encontrar una pareja que empiece su relación y la desarrolle sin que haya dramas o toxicidad o celos o peleas o etcétera. Y estas historias simplemente lo hacen desde una manera muy linda, muy cute, muy saludable. Y entre los protagonistas realmente hay mucha responsabilidad afectiva, mucha responsabilidad emocional. No sé, creo que es algo que todo el mundo necesitábamos, como ese respiro de tanto drama en el romance y simplemente tener algo que fuese como un apapacho al corazón, y definitivamente estas historias lo logran. Por último, pero no menos importante, les recomiendo esta historia gráfica que se llama Juego de Palabras de Aaron Cruz. Este librito básicamente recopila una serie de historias cortas ilustradas y cada una tiene su propio estilo gráfico y también tocan temas muy simples, muy sencillitos, pero de maneras muy divertidas, muy únicas. Y personalmente, cuando estaba leyendo este libro, sentí que estaba leyendo como si un niño lo hubiera escrito, porque el sentimiento que dejan estas historias es como muy lindo, como si la vida fuese color de rosas, muy bonita, muy como literalmente como la visión de un niño. Y bueno, como les digo, cada historieta tiene un estilo muy único. Entonces creo que eso es algo muy interesante y como que lo hace más divertido de leer. Y bueno, esas fueron mis lecturas favoritas del 2023. Espero que alguna te haya llamado la atención, que la hayas puesto en tu lista de deseos. Si es que ya has leído alguna de estas novelas, te invito a que me escribas acá abajo en los comentarios qué te parecieron, si te gustaron, si no te gustaron, si las odias, si estás en plan como de no puede ser, ¿cómo es posible que a ti yo te pueda gustar esta novela si es totalmente horrible? No sé, también se vale. Sea lo que sea que pienses, por favor déjamelo en los comentarios, me encantaría leerlo. Y si es que el video te gustó, te invito a que le des like y a que te suscribas para que nos podamos ver en el siguiente video. Bye.